Este sermón fue predicado el 6 de julio de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosy, titulado De la noche al día, el plan de Noemí, basado en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo del 14 al 18. Hoy terminaremos de analizar el capítulo 3 del libro de Ruth. Titulé el sermón De la noche al día, porque así es como se desarrollan los acontecimientos del capítulo 3 y de todo el libro. Pero antes de analizar la historia de hoy, recordemos brevemente lo que dijimos la semana pasada y lo que sucedió en los primeros 13 versículos del capítulo 3. Ruth regresa a casa del trabajo contándole la gracia y la bondad de Boaz, quien no solo le permitió espigar en su campo, sino que también la invitó a su casa, a su mesa. Noemí le informa a Ruth que Boaz es pariente suyo y por lo tanto un posible esposo que podría cumplir la ley del leribato, es decir, casarse con la viuda de un pariente fallecido. Así que ella elabora un plan. Le dice a Ruth que se lave, se perfume, se vista y se acueste a los pies de Boaz por la noche cuando él se acueste. El propósito era que Boaz cumpliera con su deber como pariente redentor y se casara con ella. Boaz se despertó en la noche y vio a Ruth a sus pies, pidiéndole que extendiera su manto sobre ella. Esta era una petición para casarse con ella, expresada en las palabras figurativas de extender un manto sobre ellos. Y así es como Boaz interpretó esta petición, como una prueba de amor por parte del Ruth. Sin embargo, añadió que había otro redentor, incluso más cercano que él, pero le dijo a Ruth que no se preocupara, que él haría lo que quisiera por ella, porque era una mujer capaz. ¿Qué sucede después? Y ella permaneció a sus pies hasta la mañana. Luego se levantó antes de que la otra pudiera ser reconocida, y él pensó que nadie sepa que esta mujer ha venido a la era. Y él dijo: toma el manto que llevas puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó. Él midió 6 medidas de cebada para ella y se las puso. Y ella entró en la ciudad. Cuando llegó su suegra le dijo: ¿qué te pasa, hija mía? Y le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella. Y ella respondió: me dio estas 6 medidas de cebada porque dijo: no puedes venir a tu suegra con las manos vacías. Y ella dijo: calla, hija mía, y sabrás enseguida cómo se resolverá este asunto, porque este hombre no lo dejará hasta que lo haya terminado. Y eso es hoy mismo. Versículo 14. Y ella permaneció acostada a sus pies hasta la mañana. Luego se levantó antes de que la otra pudiera ser reconocida y le dijo: que nadie sepa que esta mujer ha venido a la era. En el versículo 14, Boaz envía a Ruth de regreso a Noemí temprano en la mañana para proteger su integridad y reputación. No quiere dar a los chismosos de la ciudad motivos para hablar de ella ni de su visita a Boaz de noche. Sí, no lo ha hecho nada malo a Ruth, pero Boaz quiere tener cuidado de evitar incluso las sospechas y los chismes. No quiere dar a nadie motivos de tropiezo ni motivo para calumniar a Ruth. Esta es una lección importante para nosotros. Vivan de tal manera que su reputación, su testimonio sea intachable. Eviten todo lo que tengan la más mínima apariencia de maldad. 1 Tesalonicenses 5:22. Y deben tener buen nombre entre los que no son nuestros, para que no sea acusado y caiga en la trampa del diablo. 1 Timoteo 3:7. Así que no piensen solo en términos de no hago nada malo, sino también lo que hago anima a otros
a dar lugar al escándalo. Un buen ejemplo en el contexto actual es la convivencia. Si Boaz hubiera propuesto vivir con Ruth, explicándoles a todos que no había habido relaciones sexuales entre ellos, había dicho la verdad, pero ¿qué importaba? Habría sido un mal testimonio, un comportamiento indecente e inmaduro, sobre todo si lo que hubiera explicado con más detalles. Los necios se hacen creer cualquier cosa. A veces los cristianos deciden vivir juntos antes del matrimonio, jurando que esperarán con el sexo hasta el matrimonio, pero nadie mira su cama. Para todos, esto es un claro testimonio de inmoralidad, sobre todo cuando los jóvenes creyentes ven tal comportamiento. Concluyen que si los miembros adultos de la iglesia hacen algo así, significa que nosotros también podemos hacerlo. Y esto se convierte en la razón de su caída en la inmoralidad. Boaz no quería dar ninguna razón para socavar su buen nombre y el buen testimonio que debía dar no solo a Ruth, sino a todos los que lo conocían. La idea era proteger la reputación de Ruth y Boaz de chismes innecesarios, a pesar de que no tenían relaciones sexuales. El versículo 14 dice que Ruth permaneció a los pies de Boaz hasta la mañana. Este texto revela una progresión, un cierto progreso. En el versículo 2 leemos que es de noche, en el versículo 8 que es medianoche, y en los versículos 13 y 14 que es de mañana. En el versículo 18 Noemí habla de todo el día como el periodo en el que se resolverá el asunto con Boaz. Este énfasis en la hora del día y esta progresión desde la noche, pasando por el mediodía, la mañana y finalmente el día, tiene un significado simbólico. Todo el periodo del antiguo pacto es un periodo de noche. Dios prepara a su pueblo para la redención, para la llegada del esposo. ¿Cuál es el comienzo del día? Por supuesto, la venida de Cristo. El Hijo de Dios, la Biblia dice que entonces la luz vino al mundo de las tinieblas. El apóstol Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, dice que Jesús es la luz del mundo que viene al mundo. El antiguo pacto fue, por lo tanto, un periodo de oscuridad. También vemos este motivo en Juan 3, cuando Nicodemo, el gran maestro del antiguo pacto, se presenta ante Jesús de noche. Nicodemo representa a los judíos del antiguo pacto, quienes no comprenden este nuevo periodo de luz que ha llegado. Jesús le habla a Nicodemo sobre un nuevo nacimiento, lo que indica una nueva era en la historia que surge con la llegada del Hijo de Dios al mundo. La oscuridad será disipada por la luz. Este es un orden importante en la Biblia. Por eso, en el relato de la creación del Génesis, los días pasan de la oscuridad a la luz. Y fue la tarde y la mañana, día 1, 2 y 3. Es decir, el paso de la oscuridad a la luz lo vemos primero en la oscuridad que cubre la tierra. Luego Dios dice, hágase la luz. Y luego lo vemos en cómo progresa el día de la oscuridad a la luz. Así progresa el día, porque es un símbolo de la historia de la redención, la transición de la oscuridad a la luz. Pablo habla de esto en Romanos 13:12, cuando se refiere a la noche que ha pasado. La noche ya ha pasado y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿De qué noche que ha pasado habla? ¿Se refiere al fin del antiguo pacto? La oscuridad está terminando y el sol está saliendo sobre el mundo. El Mesías, el Salvador, viene. En Ruth capítulo 3, la promesa de redención se hace de noche y se cumple de día. Boaz y Ruth hablan de noche. Y luego todo el progreso de la redención y el matrimonio tiene lugar de día. Esta es una hermosa imagen de la historia de la redención. Piensa en los israelitas en Egipto y la Pascua en medio de la noche. El ángel de la muerte pasa junto a ellos y el éxodo, salir de la esclavitud
a la libertad ocurre al día siguiente. Vemos una estructura similar en el relato de la muerte de nuestro Señor Jesús. Jesús cuelga de la cruz durante el día, pero al morir cae la noche. Dios oscurece el cielo. La redención, como la Pascua, ocurre en la oscuridad, pero la resurrección, la nueva vida, la nueva creación ocurre al amanecer. Luego, al amanecer, Jesús se encuentra con una mujer, María Magdalena, y de nuevo el simbolismo de este acontecimiento nos hace ver aquí el matrimonio de Cristo con su esposa, su iglesia. Como han señalado Rich y Uri Vitro, así como Adán durmió y despertó para encontrarse con su esposa, Jesús duerme en la cruz y en la tumba y despierta el tercer día para encontrarse con su esposa. Y de la misma manera, vos duerme toda la noche con Ruth a sus pies y al día siguiente se encuentra con su esposa, con quien se casa. Esta es la historia de la redención, la historia del amor de Cristo y la iglesia. Pero antes de que se aclare, vos despide a Ruth, llenando su manto con 6 medidas de cebada, versículo 15. Pensaba así no solo en Ruth, sino también en su suegra Noemí. Entonces le dijo: toma el manto que llevas puesto y sujétalo. Ella lo sujetó, y él le midió 6 medidas de cebada, se las puso y entró en la ciudad. Así que vos le hace a Ruth la promesa de encontrar un redentor, aunque en última instancia sea el mismo. Pero no solo le da palabras, sino también una señal, un regalo de gracia y de bondad. Así obra Dios con su pueblo, y así obra vos con Ruth. Después de su resurrección, Jesús abrió las Escrituras a sus discípulos para que lo conocieran. Pero ¿de qué manera lo conocieron más tarde? Mediante la señal de partir el pan. Esto nos muestra la acción de Dios. Dios nos hace promesas en su palabra y nos da seguridad mediante las señales que ha establecido, el bautismo y la comunión. Necesitamos ambos, palabras y gestos, palabras y sacramentos. Al darnos señales de promesa, los sacramentos, Dios se compromete a cumplir la promesa de salvación y a que demos nuestro descanso en la obra de Jesús. De esta manera, considera tu bautismo y comunión como la promesa de Dios de que te ha redimido con la sangre de Cristo y completará en tu vida la obra que Él comenzó. Cada vez que comes el pan y bebes el vino, Dios te anuncia que el cuerpo y la sangre de su Hijo han sido entregados por ti y son la garantía de tu redención. No tienes por qué tener miedo. Las señales de Dios significan que Dios cumplirá lo que prometió. Estás seguro en sus manos. Lo que vos haces aquí con Ruth, al llenar su manto de cebada, le da la certeza de que no está diciendo palabras al viento. De esta manera sella la promesa de su redención. Algunos comentaristas señalan aquí el número 6 de medidas de cebada. El número 6 significa la promesa de 7. Así que vos, en cierto modo, se comprometió a completar el caso de Ruth para que ella no se preocupara por nada. Así que como la noche anuncia el día, el 6 anuncia la llegada de la 7ª medida de cebada. El descanso sabático para Ruth, el periodo de espera casi ha terminado. La noche pasa, el día se acerca. Y todo esto debe leerse cristocéntricamente. El Jesús es nuestro descanso sabático. Él es nuestra seguridad, respiro y garantía de redención. Así que Ruth regresa a casa con Noemí, con un manto lleno de cebada. Al parecer, Noemí tampoco durmió por la noche y oye a Ruth entrar en la casa. Así que pregunta, versículo 6, cuando llegó a casa de su suegra le dijo: ¿y tu hija mía? Le contó todo lo que este hombre había hecho por ella.
Otras traducciones, como la Reina Valera 1960, ¿quién eres, hija mía? Claro que sabía que era Ruth. Así que, ¿por qué preguntó quién eres? Noemí quiere saber quién es ahora, que ha cambiado, que fue de casa soltera. Y Noemí quiere saber si Ruth regresa ahora como prometida de Booz. Facebook tiene una opción para marcar el estado soltera, en pareja, casada. Es complicado. Una vez en el tranvía un chico le preguntó a una chica por teléfono si estaban juntos, porque se dio cuenta de que ella había marcado la opción en Facebook. Es complicado. No lo digas a nadie que te estás separando de alguien. Noemí quiere saber cuál es tu situación. Ruth responde mostrándole su cebada como muestra de bondad hacia Noemí y como promesa de que Booz está listo para casarse con Ruth. Versículo 17. También dijo, me dio estas 6 medidas de cebada, porque dijo, no puedes ir a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dice a Ruth que se siente y espere, porque Booz no descansará hasta que el asunto se resuelva. Versículo 18. Y ella dijo, tranquila, hija mía, y sabrás enseguida cómo resultará este asunto, porque este hombre no lo dejará hasta que lo haya terminado, y eso hoy. Esta abundancia, los regalos que Ruth le trae a Noemí, son lo opuesto a las palabras de Noemí al principio del libro, cuando se quejó de haber ido a Moab llena y el Señor la trajo de vuelta a casa con las manos vacías. Regresó a casa con las manos vacías y ahora tiene las manos llenas. El vacío se ha llenado. Hay una transición de la amargura a la gratitud, de la maldición a la bendición. Y esto lo vemos a lo largo de la historia. Comienza con Elimelech y su familia viviendo en Belén. Van a Moab, donde se enfrentan a la maldición y la muerte. Luego Noemí y Ruth van a la dirección opuesta hacia el pueblo de Dios. La presencia de Dios, encuentran la salvación. Vemos una transición de la muerte a la vida, de la desgracia a la bendición. Así obra Dios. Dios entra en un mundo lleno de dolor, sufriendo, vacío, muerte, soledad y desesperación. Entra en la vida de personas dolidas, pecadoras, desesperanzadas y espiritual y moralmente desequilibradas, y trae vida, gozo, seguridad y descanso a través del gran Booz, nuestro pariente redentor, Jesús. Por lo tanto, la historia de Ruth es nuestra historia, es la historia del amor de Cristo, quien nos redimió a nosotros y a la iglesia, quien es su esposa. Por lo tanto, aférrense a la comunidad de la iglesia, a la presencia del gran Booz, que trae redención y llena nuestras manos de pan y vino como promesas de salvación. A manera de aplicación 1. Al principio del libro, Noemí anhela un falso descanso para Ruth cuando considera encontrar descanso para ella en la tierra idólatra de Quemos. Ahora vemos que está pasando, que está pensando en un hombre piadoso como Booz, que podía brindarle descanso a Ruth. Debemos considerar este desarrollo tipológicamente. Es una imagen del descanso y la seguridad que Dios provee a su pueblo. No encontrarás este descanso en Moab, lo encontrarás en Cristo, tu pariente redentor. El mundo es incapaz de darte descanso y felicidad. No tiene nada duradero que satisfaga el verdadero anhelo de tu alma. Desde entonces, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Juan 6, 66 a 69. ¿A quién irás? No hay nadie. Tú, Señor Jesús, tienes palabras de vida eterna. 2. Cuando Ruth llega a Booz, le pide simbólicamente que se case con ella. Esto significaba la petición de cubrirla con su manto.
Boaz quería hacerlo, pero sabía que había un pariente más cercano que podía ponerse primero en la fila. Boaz, por supuesto, quería redimir a Ruth, pero guardando la ley era aún más importante para él. Priorizaba la obediencia a Dios por encima de sus intereses románticos. Y como consecuencia de la obediencia de Boaz, Dios lo guió a él y a Ruth hacia la verdadera bendición. La lección es esta: aprende a esperar con fe las bendiciones de Dios. Y esa espera significa seguir los mandamientos de Dios, aprender a aceptar el regalo en el momento oportuno. No aferrarte a Él antes de tiempo. Ten fe paciente. 3. Al comienzo de nuestro estudio sobre Ruth, vimos que el libro narra la historia de dos Adanes. El primer Adán, Elimelech, y sus dos hijos, se exilió voluntariamente de la tierra prometida. Fueron maldecidos y murieron. Dejaron a sus esposas en una tierra extranjera. El segundo Adán, Boaz, llegó como pariente redentor. El primer Adán trae la muerte. El segundo Adán, Cristo, trae vida a quienes confían en Él. 4. Con este simbolismo, una tipología en mente, observamos que el punto de inflexión en el libro de Ruth ocurre de noche. Incluso a medianoche, la novia se compromete de noche. Sin embargo, a medida que avanza la historia, veremos que el matrimonio no se consume hasta el amanecer. El texto enfatiza claramente el momento de los eventos. Hay una transición de la noche al día. Jesús, como Cordero Pascual, muere en la oscuridad y resucita al amanecer. Pablo luego usa este simbolismo para describirnos a los cristianos. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, Efesios 5:8. Ahora, una nota más sobre el simbolismo de esta historia en el libro de Ruth. Boaz le hace su promesa a Ruth en medio de la noche, pero luego él y Ruth se separan por un momento. Ruth regresa con Noemí y Boaz emprende acciones legales para casarse con ella. Ruth no estará con Boaz cuando él comienza a actuar con decisión para redimirla en el siguiente capítulo. Piensa en Jesús cuando finalmente va a realizar su redención. Los discípulos están dispuestos, pero no están con Él. Él está pensando por todo solo. En cierto sentido, los discípulos descansan mientras Él trabaja, mientras realiza su redención. De la misma manera, Boaz irá a completar la redención de Ruth mientras ella descansa. Es Noemí quien le dice a Ruth: descansa tú, Él irá y se encargará de ello. Él hará tu dirección, tu redención, completamente independiente de ti por sí mismo. Esto nos señala a Jesús como nuestro único redentor. Esta historia muestra que Dios es quien te ama y trabaja para salvarte. Amén.